esta cuarta sesión y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús, iniciando con una oración al Señor. Bendito Dios, Padre Santo, en el nombre de tu Santo y perfecto Hijo Jesús oramos. Como asamblea de creyentes reunidas, elegidas desde antes de la fundación del mundo, para ser iglesia tuya, el cuerpo visible de tu santo y hermoso Hijo. Hoy nos reunimos para adorarte, para bendecir tu nombre. Y en cada una de estas sesiones hemos doblegado nuestro intelecto y nuestras emociones para adorarte como tú eres digno de ser adorado. No queremos que en esta sesión sea la excepción, que nuestro intelecto, emociones puedan ser ofrenda grata ante ti. Por eso rogamos que por tu Espíritu podamos ser movidos a adorarte, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, poniendo todo lo que somos, nuestros afectos más profundos, a reverencia ante ti. Rogamos tu bendición, tu gracia. Usa al vaso de barro que has dispuesto para este momento y abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento. Entendemos que tú a tu pueblo le das ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Tu bendición en el nombre de Jesús rogamos. Amén. Amén. Bien, el tema que me corresponde exponer a mí es el tulip. El tulip. No son pocos los que piensan que el acrónimo tulip fue confeccionado en el seno del sínodo de Dort. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Por otro lado, muchos atribuyen a Loraine Bodmer en su obra del año 1932, titulada La doctrina reformada de la predestinación, la creación del acróstico de las doctrinas de la gracia, o también conocidas, aunque imprecisamente, como pudimos ver en las sesiones anteriores, como los 5 puntos del calvinismo. Tal cosa parece ser inexacta. Ahora bien, al realizar un profundo estudio sobre el origen del tulip, las evidencias indican que el verdadero creador fue Cleland Boyd McAfee, quien lo hizo en el año 1905. William Bale escribió un artículo en 1913 en The Outlook que describe la conferencia Tulip de McAfee, pronunciada en Nueva Jersey, y tomando las 5 letras, el doctor McAfee las utilizó de la siguiente manera que paso a señalar en español. Permítanmelo, por favor, ya que no tengo la mejor pronunciación del idioma celestial. La T, por depravación total. La U, soberanía universal. La L, expiación limitada. La I, gracia irresistible. Y la P, perseverancia de los santos. Bodmer, por su parte, utilizó el acrónimo así: T, incapacidad total, que es como la conocemos más comúnmente; U, de elección incondicional; L, expiación limitada; I, gracia irresistible o eficaz; y P, perseverancia de los santos. Pueden notar que Bodmer modificó ligeramente la lista de McAfee en cuanto al contenido doctrinal de la letra T al reemplazar el término depravación por incapacidad. Y ahí hay profundas connotaciones a las que podríamos llegar, el tiempo no nos da. El de la letra U, al reemplazar la doctrina de la soberanía universal defendida por McAfee por la doctrina de la elección incondicional, que es una rama de lo que podríamos entender como soberanía universal, además de acompañar con el término eficaz a la doctrina de la gracia irresistible. Lo demás mantuvo el uso de McAfee. Y con esto quiero que noten que en virtud del tiempo y de mi incapacidad me resulta imposible entregarles un estudio histórico detallado sobre este tan reconocido acrónimo, dada la complejidad de este. Tampoco podré detenerme en cómo
ha existido mutaciones o variaciones en la comprensión del alcance de las doctrinas que se representan en cada letra. Mucho menos, si es que esperaban que fuese así, podré cumplir con sus expectativas con la mejor exposición que pudiesen escuchar sobre esta materia. Encontrarán apenas una pincelada tenue sobre las doctrinas de la gracia comprendidas en el acrónimo TULIP. Y quiero creer que es Dios quien me ha conducido a un puerto distinto en mi exposición y que no han sido mis caprichos. Dios me libre de esto último. A propósito de lo anterior, conversaba con el pastor Humberto y me señalaba que quería que en primera instancia hiciera un análisis de cómo el TULIP propiamente tal se relaciona con nuestra confesión histórica de fe, la cual expuso nuestro amado pastor Pablo, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Y en ese sentido he dividido esta exposición en apenas dos partes. La primera es esa, el TULIP, qué es y cómo se relaciona con nuestra confesión. Y la segunda dice relación con la coherencia entre la fe y práctica a propósito de estas doctrinas. Creo que, o quisiera más bien, detenerme en ese punto mayormente. Bien, en primer lugar, veamos qué es el TULIP y cómo se relaciona con nuestra confesión de fe. Y en virtud del tiempo les pido que anoten cuál es el capítulo y párrafo con el que se relaciona cada letra, porque no tendré el tiempo de leer cada una de aquellas palabras. Existen solo dos puntos de vista sobre el Evangelio de Jesucristo, eso lo sabemos. Solo dos puntos de vista. En primer lugar está lo que la Iglesia ha llamado inexactamente calvinismo, o más precisamente doctrinas de la gracia. Y en segundo lugar encontramos diversos grados de incredulidad o, en el mejor de los casos, falta de correspondencia a la gracia divina. En palabras sencillas, ¿cómo respondemos a la gracia de Dios? Estas son las dos únicas opciones a favor o en contra del Evangelio que encontramos en las palabras de las Escrituras respecto del Evangelio. Las doctrinas esenciales de la gracia concernientes a la salvación, a las que se aferran los reformadores y los puritanos, y por qué no decirlo, todos los buenos cristianos, se resumen en el acrónimo TULIP. Un tulipán, que hace referencia a eso en el inglés, es una flor con pétalos entrelazados, a diferencia de una margarita, por ejemplo. Pétalos entrelazados de los cuales no formaría una flor completa. Si se le quita un pétalo a la flor, entonces deja de estar completa para todos los efectos. Lo mismo sucede con las doctrinas esenciales de la salvación. Cada doctrina está esencialmente vinculada a las demás. Si se quita apenas una de ellas, entonces todo el sistema cae en el absurdo y la contradicción. De esta manera resulta incoherente, o si usamos el superlativo, incoherentísimo, tal cosa como un calvinista de 3 puntos, o un calvinista de 4 puntos como los amiraldianos. Sería mejor decir que son arminianos confusos. Usar el término calvinista, sin embargo, como un espejo de las doctrinas de la gracia, es solo simplificar demasiado la posición teológica. El calvinismo se compone de mucho más que apenas 5 puntos de la gracia. Es mucho más que eso. Más bien deberíamos referirnos simplemente a los 5 puntos como doctrinas de la gracia. El calvinismo es un término mucho más amplio que se utiliza específicamente para quienes sostienen la institución de Calvino. Y más precisamente para quienes sostienen la visión de Calvino sobre los sacramentos, o en palabra de
los puritanos las ordenanzas especiales. El calvinismo abarca la totalidad de la institución de la religión cristiana que pueden comprar a un precio no muy accesible en 2 tomos. Y especialmente la visión de Calvino sobre los medios de gracia. Ahora bien, las reglas teológicas o cánones en que se basa el tulip se escribieron en una reunión internacional o sínodo de profesores, pastores, ancianos, estadistas reformados en la ciudad holandesa de Dordrecht entre el año 1618 y 1619. Se escribieron en respuesta a la lucha que se daba no solo dentro de la iglesia reformada holandesa, sino en toda Europa por las influyentes enseñanzas del pastor convertido en profesor Jacob Hermansson, a quien quizá ustedes conozcan mejor por su nombre latinizado Jacobus Arminius, o en el español Jacobo Arminio. Después de su muerte, sus seguidores escribieron una protesta, la cual se llamó Le Remonstrance, donde se establecían 5 puntos teológicos y por eso llegaron a ser conocidos como los remonstrantes. A su vez, el sínodo de Dort respondió punto por punto en sus cánones, los conocidos cánones de Dort, o luego conocidos en el acrónimo como doctrinas de la gracia. El tulip se refiere a las doctrinas esenciales de la gracia de Dios que pertenecen a la salvación del pueblo elegido de Dios a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Y los verdaderos cristianos son muy conscientes de que si se derrocan o cambian los elementos de la fe cristiana, la verdadera fe religiosa desaparece. Ya no sería la fe de la Biblia, ya no serían las doctrinas de la Biblia, ya no sería el cristianismo bíblico, más bien sería la vanidad de la mente no bíblica y no exegética de alguien, una herejía que se infiltraría y dañaría al pueblo de Dios. Este sistema teológico, de acuerdo a lo que me pidió el pastor, muy bien se integra en la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. En cuanto a la depravación total, tenemos algunas posiciones y nombraré las principales. La posición arminiana señala que el hombre está espiritualmente enfermo. El hombre caído, dicen ellos, fue gravemente afectado por la caída, pero aún tiene la capacidad de elegir el bien espiritual. Él determina su destino eterno al aceptar o rechazar las misericordias de Dios. Amado Nervo parecía ser un buen arminiano. Y tenemos por otra parte la posición reformada, en donde se señala que el hombre no está espiritualmente enfermo, sino espiritualmente muerto. Debido a la caída, el hombre se ha vuelto espiritualmente muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios, y por lo tanto es incapaz de elegir por sí mismo el bien espiritual y determinar su propio destino. Spurgeon lo graficaba de una manera sorprendente. Decía, encuentra un caballo muerto en la calle y grítale, ¡arre, corre, corre! Y no hará nada. Nuestra confesión enseña que la humanidad está completamente caída y esclavizada al pecado. Y como bien señaló el pastor anteriormente, simplemente porque la confesión es una sistematización de lo que las doctrinas bíblicas significan. En el capítulo 6, titulado De la caída del hombre, del pecado y de su castigo, la confesión sostiene que Adán y Eva, después de la caída, transmitieron su naturaleza pecaminosa a toda la humanidad. Esta depravación afecta todas las facultades del hombre, incluyendo su voluntad, lo que significa que sin la intervención de Dios, el ser humano es incapaz de buscar a Dios o responder a su gracia por sí mismo. Los invito a que anoten para que lean luego el capítulo 6, párrafos 2 al 4
de nuestra confesión. Esta corrupción total de la naturaleza humana refleja la enseñanza de que sin la gracia de Dios, el ser humano no puede ni quiere buscar a Dios de manera voluntaria. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12. En cuanto a la elección incondicional, tenemos la posición arminiana que sostiene que la elección de Dios se basa en la fe prevista del hombre. Antes de la fundación del mundo, dicen ellos, Dios eligió a ciertas personas para la salvación, basándose en su previsión de que ellas, por su propia voluntad o en su propia capacidad, elegirían a Cristo. Por otro lado, tenemos la posición reformada, quienes señalan que la elección de Dios es incondicional. La elección de Dios de ciertas personas para salvación no se basó en ninguna respuesta prevista de obediencia por parte de ellas, sino que se basó únicamente en su buena y soberana voluntad. La elección incondicional se expresa en el capítulo 3, titulado de los decretos de Dios, donde la confesión establece que desde antes de la creación Dios determinó incondicionalmente salvar a ciertos individuos para su gloria. Esta elección no depende de nada que tú o que yo hayamos hecho o que podamos hacer, sino únicamente de la voluntad soberana de Dios. Capítulo 3, párrafo 5 de nuestra confesión. Esta enseñanza sobre la elección incondicional está basado en pasajes como Efesios capítulos 1, versículos 4 al 5, Efesios capítulo 2, del 8 al 10, Romanos capítulo 9, en donde podemos subrayar que la salvación depende exclusivamente del decreto eterno de Dios, sin basarse en obras que nosotros podamos hacer o en la previsión de la fe humana. En cuanto a la tercera letra, la L, la expiación limitada, la posición arminiana sostiene que la muerte de Cristo fue diseñada para hacer posible, y subrayen esa palabra por favor, para hacer posible la salvación de todas las personas, y subrayen eso también. Dicen que la muerte de Cristo hizo posible la salvación para todos, pero en realidad no aseguró ni garantizó la salvación de nadie. El hombre caído, en esos términos, es quien determina si la obra de Cristo será eficaz o no, basado en su fe. Mientras que nosotros sostenemos que la muerte de Cristo fue diseñada no para hacer posible la salvación, sino para asegurarla. Para asegurar la salvación de todo el pueblo elegido de Dios desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo entonces aseguró, y realmente no simplemente la aseguró, sino que logró la salvación de todo el pueblo elegido de Dios. Dios ha determinado que todos aquellos por quienes Cristo se sacrificó serán salvos. Todo el que viene a mí será salvo. La expiación limitada o redención particular se encuentra en el capítulo 8, párrafos 5 al 6, bajo el título de Cristo el Mediador. La confesión enseña que Jesucristo murió específicamente por aquellos a quienes el Padre había elegido desde la eternidad, asegurando así su redención. Esto implica que la expiación es eficaz. Y es eficaz solo para los elegidos y garantiza su salvación en lugar de ser potencial para todos. Veremos las implicaciones luego. Este enfoque sigue la interpretación reformada de textos como
Juan capítulo 10 y verso 15, donde Cristo declara que da su vida por todas y cada una de las personas. No, el texto dice por sus ovejas. Y Mateo capítulo 1 y verso 21, donde se indica que Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. Luego pasamos a la cuarta letra, la gracia irresistible, que se encuentra en la letra I. Tenemos la posición arminiana que sostiene que el Espíritu Santo no puede. Noten lo siguiente, el Espíritu Santo no puede regenerar al hombre caído hasta que éste crea. El Espíritu Santo, dicen ellos, hace todo lo que puede para llevar a todo hombre caído a la salvación, pero hasta que el hombre caído responda con fe por su propia voluntad, por su propia capacidad, el Espíritu no le puede dar vida. Entonces, basado en su sistema, la fe precede y hace posible el nuevo nacimiento. Es la fe la que da vida. Ahora me pregunto yo si esa salvación es solo por gracia, entendiendo que la fe es una buena obra. La posición reformada sostiene que el Espíritu Santo regenera a cada uno de los elegidos de Dios, capacitándolos para creer. El Espíritu Santo regenera entonces misericordiosamente a cada uno de los elegidos, creando en ellos un nuevo corazón y capacitándolos para creer libre y voluntariamente en Cristo como Salvador y Señor. El nuevo nacimiento precede entonces y hace posible la fe salvadora. En otras palabras, la vida da fe. En el capítulo 10, párrafo 1, bajo el título del llamamiento eficaz, la Confesión Bautista de 1689 explica que el Espíritu Santo llama eficazmente solo a los elegidos, regenerándolos y capacitándolos para responder en fe y arrepentimiento. Esta gracia, entonces, es irresistible en el sentido de que siempre cumple su propósito en aquellos a quienes Dios ha elegido. Este llamado eficaz transforma el corazón y la voluntad del individuo, haciéndolo dispuesto a venir a Dios en fe. Este concepto se basa en pasajes como Juan, capítulo 6, versos 37 y 44, y Romanos, capítulo 8 y verso 30. Ahora alguno podría objetar, entonces somos títeres de Dios. Y quiero hacer un breve paréntesis. Y lo ilustraré basado en mi incapacidad en el menor número de palabras posible. Para los que tienen hijos o han tenido hermanos pequeños, cuando no se quieren comer el plato de porotos que a la mamita le quedó un poco espeso, y su voluntad es no comerse ese plato de porotos, ¿qué se le dice? Mira, si tú te comes ese plato de porotos, vas a tener postre. Y el postre cambió su voluntad. Se dieron cuenta que el papá no le pegó, no obligó al niño, sino que simplemente modificó su voluntad. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso nos lleva a nuestra última letra, la P, la perseverancia de los santos. La posición arminiana señala que todos los que creen y son verdaderamente salvos pueden perder su salvación. Dicen ellos que los cristianos pueden perder su salvación al no mantener su fe
al caer en un estado de pecado grave, o en otras palabras, tú eres salvo por gracia, dicen, pero debes mantener esa salvación por obras. Pero la Biblia enseña lo contrario. Somos salvos por gracia, somos preservados por gracia. La posición reformada entonces señala que todos los que son elegidos por Dios, redimidos por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo son, ojo, eternamente salvos. Son mantenidos en la fe por el poder de Dios Todopoderoso y no por sus propias fuerzas. Por lo tanto, continúan perseverando en la fe porque son preservados por gracia. La perseverancia de los santos en la Confesión Bautista de 1689 se aborda en el capítulo 17 y párrafo 1, donde se sostiene que aquellos que han sido verdaderamente regenerados y justificados perseverarán hasta el final. Y haré otro paréntesis. La Biblia no sostiene la perseverancia de los impíos, hermanos. Si llega alguien, muestra frutos externos, por supuesto, de piedad, y luego se va, salió de nosotros porque no era de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Dios preserva a sus santos, no a los impíos. Esta doctrina de la perseverancia encuentra su base bíblica en textos como Juan capítulo 10, versos 28 y 29, y Filipenses capítulo 1, y versos 6, que muestran la seguridad de los creyentes en el poder de Dios para mantenerlos fieles hasta el fin. Aunque nosotros somos infieles, Él permanece ¿cómo? Fiel. Cada uno de los puntos del TULIP, si se dan cuenta, se articula y respalda en la Confesión Bautista de Fe de 1689, y eso es lo que marca en nosotros, en nuestra doctrina que hemos abrazado, una soteriología coherente y profundamente reformada, consistente con las Sagradas Escrituras. Pero bien, en los minutos que me quedan, quiero pasar al segundo punto. En segundo lugar, quiero hablar sobre la coherencia entre la fe y práctica a propósito de estas doctrinas. O en otras palabras, cómo luce una vida afectada por estas doctrinas. Creo que si pregunto quiénes creen estas doctrinas de la gracia, muchos levantarían la mano. Y en la medida del desarrollo de esta segunda parte, muchos no la irían levantando quizás. Lamento decirles que todas estas doctrinas antes señaladas, a pesar de ser importantes, no tienen potencia para salvar. Son muchos los que hoy manejan muy correctamente cada letra del acrónimo que hemos estudiado rápidamente. Y muchos más que podrían dar una muchísima mejor exposición de la que yo podría. Y sin embargo son doctrinas que se encuentran solo en su intelecto y en sus labios, pero que no calientan sus corazones. Atravesamos una pandemia espiritual, amados presentes, en la que el interés por alimentar las cabezas sin acercarse siquiera a arrojar una miga de piedad al corazón ha aumentado exponencialmente. De eso, como servidor vuestro, los quiero librar hoy. Sin embargo, no lo hago desde el podio de la superioridad moral, sino delante de Dios y de parte de Dios, ya que no son pocos los que pueden ser librados en esta tarde y librados de encontrarse en aquel número de personas de, si hacemos la analogía, Mateo 7, ¿a alguno le suena? Que estarán frente al Señor en el gran día diciendo: Señor, Señor, yo aprendí las doctrinas de la gracia y las manejé tan correctamente que pude compartirlas a los demás con gran éxito. Y entonces escucharán: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad.
quiero y necesito darme a entender. Yo personalmente no aborrezco estas doctrinas, ni tampoco promuevo que sean desconsideradas. Las amo y abrazo profundamente, pero deben tener el lugar que les corresponde y producir el efecto que se proponen. Lo demás es idolatría y vanidad. Nos preguntamos, ¿cuál es el principio del cristianismo? ¿El manejar perfectamente estas doctrinas? ¿De qué depende todo en última instancia? ¿Y cuál es la señal más segura de un estado de gracia? Y estas preguntas, mis amados presentes, no son difíciles de responder. Lo principal y la piedra de toque más segura del cristianismo es esta: que nuestra piedad brille en nuestra vida, en nuestros negocios y en todo nuestro andar y conversación, en nuestros sufrimientos, en evitar el mal, en la paciencia, en la mansedumbre, en la paz, en la compasión, en la laboriosidad y en un fiel cumplimiento de nuestro llamamiento diario. Eso es lo que dice el Señor: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por sus frutos los conoceréis. Muchos quisieran, por su intelecto los conoceréis. Jacob escribió, muéstrame tu fe por tus obras. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vosotros sois, exclamó Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué lindo suena, ¿cierto? Como título. Pero si seguimos el texto nos preguntamos, ¿para qué? Y Pedro lo responde, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En estos y muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras, toda nuestra presumida piedad y méritos imaginarios son declarados inútiles e hipócritas, incluso juzgados, condenados, cuando no afectan nuestros corazones de tal manera que produzcan una vida virtuosa, fructífera en buenas obras. Sin santidad, dice Dios, nadie, ¿saben qué significa nadie? Nadie verá al Señor. Y en la primera epístola de Juan encontramos que el que practica el pecado es del diablo, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, dice. Y si me permiten tomar agua. Y este es un pasaje notable. Ahora nos preguntamos cómo debemos entenderlo. ¿Estamos realmente libres de todo pecado los que hemos nacido de nuevo? ¿No necesitamos acaso renovar diariamente las quejas y los suspiros de un corazón contrito por haber sido tan negligentes en nuestras más sagradas obligaciones, en el amor a Dios y a nuestro prójimo? ¿No declara el mismo Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros? Y hacemos de Dios un mentiroso. ¿Cómo podemos entonces poner en armonía estos dos pasajes que parecen contradecirse entre sí? Y esto no es tan difícil, amados presentes. Hermanos míos, si examinamos más de cerca el contexto, Juan nos dice explícitamente por qué los regenerados no pecan.
Y aquí quiero que vayan relacionando lo que vimos anteriormente en el primer punto, las doctrinas de la gracia, correctamente aplicadas en la vida de los creyentes. Él dice, Él no comete pecado, porque su semilla, la semilla de Dios, la semilla de la nueva vida de Dios, Cristo Jesús, que es la vida verdadera, permanece en Él. Quien verdaderamente ha nacido de Dios, entonces ha obtenido otra naturaleza, una nueva vida, se ha convertido en una nueva criatura en Cristo Jesús. Ve el pecado en su forma más terrible, como la T, la depravación total, y lo aborrece como el mayor mal. Lo odia como un acto de enemistad hacia Dios, como el asesino de su Salvador, de su propia vida, de su salvación. Nada es tan terrible, tan odioso para él como el pecado. Lleva en su corazón un deseo profundo y sincero, una oración ferviente, renovada diariamente y a cada hora, para ser liberado de la esclavitud de este tirano. Son muchos quizás los que aman Romanos 8:1 aquí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo Jesús? Romanos 8:13. Apenas unos versículos luego. El que vive para la carne, morirá. Pero el que por el Espíritu hace morir las obras de la carne, vivirá. El pecado se convierte en nuestro verdadero enemigo. Y servir al Señor en el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad se convierte en nuestro honor. El Salvador nos ha iluminado por pura misericordia, de modo que podemos reconocer nuestra condición miserable a través del pecado y reconocemos que estábamos tan depravados desde la raíz que esa consideración nos lleva a meditar profundamente en la obra de Cristo en la cruz. Entendemos que como pecadores fuimos purificados por su propia sangre. Que Dios, por medio de Cristo, nos ha hecho benditos, santos por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. No basado en una fe que haya previsto que nosotros produciríamos, sino por el puro afecto de su voluntad. Esta gracia asombrosa, esta misericordia inefable, nos aleja entonces eternamente del pecado. El pecado se vuelve detestable para nosotros, una abominación, una ingratitud antinatural, y por eso odiamos, evitamos, huimos y maldecimos al pecado. Y oramos, nos esforzamos, suspiramos y usamos nuestros máximos esfuerzos para asesinarlo. O en palabras del puritano de apellido Owen, mortificamos el pecado. Debemos, amados presentes, no tan solo digerir estas doctrinas como una mera actividad académica. Si bien los logaritmos que le enseñaron en el colegio nunca quizás le servirán para ir a comprar el pan, pero estas doctrinas son esenciales para una vida piadosa. Esenciales. Debemos entonces tratar de examinarnos sinceramente. Dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para que probéis si estáis en la fe genuina o no. ¿Es tu ejercicio habitual o quieres manejar más perfectamente?
las letras del tulip. Son muchos los que se engañan a sí mismos, muchos que pretenden tener la simiente de Dios en ellos, muchos que se imaginan que están en un estado de gracia cuando no es así. Y la consecuencia de esto será que convierten la gracia de Dios en libertinaje, siguen pecando. Cuando la gracia ha sido realmente experimentada, ella infunde muerte a los placeres del pecado. Ahora consideramos que la obra de Cristo tiene un verdadero valor. Ya no es el cuento que contaba el amigo o el papá o la mamá. Tiene un verdadero significado para nosotros. Permítanme solo algunos minutos más para ir rápidamente terminando. Ciertísimamente, el tulip ha caído en profundos abusos. En cuanto a la depravación total, rápidamente señalo que ha existido una deshumanización, un pesimismo antropológico. Ya no se ve en el otro la imago Dei, la imagen de Dios. Se denigra a la otra persona. ¡Qué terrible, hermanos! Soy un defensor de las doctrinas de la gracia y saco la espada. Sin gracia, lo que se convierte en una verdadera desgracia. La gran mayoría de jóvenes pasamos por, y me avergüenza decirlo, por esos senderos. Una defensa de la gracia sin gracia. Hay otros que caen en el fatalismo del pecado, creyendo erróneamente de que el pecado es inevitable, que no se puede mortificar la carne, entonces minimizan la responsabilidad personal. En cuanto a la elección incondicional, se cae, quizá ustedes conocen algunos casos por ahí, elitismo espiritual. ¿Lo conocen? El elitismo espiritual. Solo un grupo selecto. No, es que yo soy elegido verdaderamente. Yo. ¿Y dónde queda Cristo? O por otra parte se cae en antinomianismo. Vivir vidas descuidadas. Basados en la libertad cristiana mal entendida. En cuanto a la expiación limitada, se ha abusado, limitando la gracia y la misericordia de Dios, llevando a la gente a creer que Dios es un Dios sin misericordia para el mundo en general. Una distorsión, por otra parte, de la misión de la Iglesia. Entonces, al reducir la obra de Cristo solo a los elegidos, ¿para qué voy a anunciar el Evangelio? En cuanto al abuso de la gracia irresistible, existe una negación de la responsabilidad del hombre, una exclusión del llamado general del Evangelio. ¿Para qué voy a hacer ese llamado externo? ¿Para qué me voy a esforzar si Dios a quien tiene elegido lo va a salvar sí o sí? Advierto que Dios no salva en el vacío, hermanos. Dios ha determinado medios perfectos para salvar. Tal vez pienses que este abuso de las doctrinas de la gracia ocurre con poca frecuencia. De ninguna manera. Algunos dicen Dios es misericordioso y con eso tratan de encubrir sus pecados, acallan los remordimientos de su conciencia lo mejor que pueden. Mañana seré un mejor cristiano. El tiempo se me fue, así que termino con una invitación. Procuren que todas las doctrinas que se vean en esta conferencia calienten sus corazones. De nada sirve el intelecto vacío. Eso es fe muerta. Que Dios añada bendición a esta lección. Oramos al Señor. Bendito Señor y Padre Santo Celestial. Sabemos que en nuestras fuerzas incapaces somos
de cualquier cosa, pero nos presentamos ante ti en el nombre de tu santo, precioso y hermoso Hijo, nuestro eterno y amado Salvador Jesús. Sabemos que no podemos llevar vidas consistentes fuera de Él. Él mismo lo dijo, que apartados de Él nada podemos hacer. El mundo nos ha mentido, nos ha vendido una falsa expectativa. Tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto otro. Pero te miramos a ti y sabemos que podemos hacer nada. Y peor que nada, todo lo que hacemos fuera de Cristo, lo hacemos mal. Ayúdanos, Señor, a que las doctrinas que pasan por nuestro intelecto no se queden ahí, como un pedazo de carne que asfixia a alguien y lo lleva a la tumba, sin llegar al estómago, ciertamente. Que esas doctrinas pasen por nuestro intelecto, pero que lleguen a lo profundo de nuestro corazón, para que, como aquellos hombres que escucharon el Evangelio que predicó Pedro, seamos compungidos, atravesados en nuestras conciencias, para vivir para tu gloria y solo para tu gloria. Te rogamos tu bendición porque la necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.